enfermedad COVID-19. Así que pues simplemente haremos un recordatorio, haremos énfasis en algunos temas y ese es el propósito que tiene esta pequeña presentación que he preparado para ustedes. Bien, todos ya sabemos qué es el COVID-19, ¿verdad? Es una enfermedad infecciosa, ¿verdad?, causada por el SARS-CoV-2, que es un virus perteneciente a la 7ª generación de los coronavirus, desconocido antes del 31 de diciembre del año 2019, antes de que existiera un brote en Wuhan, China, en diciembre de ese año, ¿verdad? Pero bueno, aquí hay que hacer énfasis en algo importante. Está causada esta enfermedad por un virus. Y quiero recordar que el virus, indudablemente, es un germen, pero que tiene una característica singular, o sea, no tiene vida. O sea, no tiene vida y eso tenemos que tenerlo presente en todo momento, en el manejo precoz, en el manejo intermedio, en el manejo final de una enfermedad denominada COVID-19. Es muy importante, indudablemente, que tengamos en cuenta este aspecto que es fundamental. No es una bacteria, no es un hongo, no es un parásito, es un virus. Y por lo tanto, su manejo, la contención, la mitigación y la prevención tienen que tener en nuestra idea sencilla, pero clara, la idea de que es un virus y de que dependemos muchísimo de nuestro propio sistema de defensa para poder neutralizar y para poder realizar actividades biológicas, si me permiten, medicamentosas, terapéuticas, relacionadas con el manejo del virus. ¿Cómo se propaga? Porque esto es algo muy importante. No sería un tema mundial, ¿verdad? No sería un tema globalizado, un tema pandémico, sino que tuviese una alta propagación. La contagiosidad del SARS-CoV-2 realmente ha vencido todo tipo de barreras y la misma tecnología que tenemos, la globalización en los viajes, ¿verdad? La globalización de la información ha tenido un impacto fundamental en el desarrollo de la enfermedad que ha llegado a cifras tan altas como, por ejemplo, causar la muerte de más de 18,000 personas en menos de 24 horas o de ocasionar una mortalidad extrema en diferentes lugares del mundo, pese a que indudablemente nuestra civilización como humanidad, diría yo, ha desarrollado muchos mecanismos de prevención y de contención y no estamos obviamente en tiempos de la peste bubónica o de la peste negra o de la gripe española, o sea, estamos en el siglo XXI, pero pese a ello, esta alta capacidad de propagación del virus de persona a persona mediante pequeñas gotitas de fluget desprendidas de la boca o de la nariz, pues han obligado a que volvamos a hechos tan elementales, tan fundamentales, que en un momento los vamos a revisar y que tienen que ver, por ejemplo, con el lavado de manos, por ejemplo, que es tan importante. Una persona puede contraer el COVID si se inhalan estas partículas por la nariz, por la boca, o si ingresan por una tercera puerta, que son los ojos, ¿verdad? La conjuntiva ocular llega a ser una tercera puerta de entrada, menos importante obviamente, pero no por ello fundamental también en lo que significa la transmisión, la propagación y la contagiosidad de este virus. Hecho que yo quiero subrayar de una manera muy importante porque cuando hacemos nosotros una mitigación, una contención y una prevención de la enfermedad, pues muchas veces nos olvidamos, ¿verdad?, de que pues no entra por los pies, no entra por la espalda, no entra por la piel, ¿verdad? Entra por los ojos, por la nariz o por la boca y eso tiene que ser fundamental, sobre todo tomando en cuenta de que somos la mayoría de los participantes de este evento, pues personal de salud. Y el personal de salud, obviamente, pues tiene que tener una conciencia racional de acuerdo a su propio escenario para poder indudablemente, pues, marcar una línea de defensa que permita controlar esta enfermedad. Ya recordemos rápidamente algo que todos conocemos, obviamente la fiebre, dolor de cabeza, ¿verdad? La tos no productiva. Alguien me preguntaba, ayer me decía, pero si no es productiva la tos, ¿por qué contagiamos? No, o sea, con tos no productiva nos referimos a un macro, ¿verdad? O sea, a que simplemente no tenemos una visión, ¿verdad? Una visión del virus, o sea, es pues invisible para nosotros el virus, pero no significa de que la tos seca no sea pues un mecanismo de transmisión, ¿verdad? La secreción nasal que es bien leve y nos confunde con
estados gripales o de resfrío común, la disfagia, que hay que separarla muy bien de la carraspera, ¿verdad? Porque carraspera casi todos tenemos, ¿no? Pero la disfagia es un dolor evidente en el momento de hacer pasar alimentos, hacer pasar la saliva, ¿verdad? Por la garganta, y pues es otro síntoma cardinal de lo que significa el COVID. Los dolores corporales, muchos hablan de mialgias, de artralgias, de debilidad, de astenia, ¿verdad? Pero el síntoma clave es la dificultad para respirar, aunque eso de clave no significa de que siempre esté presente. Yo tengo algún paciente que pues tiene un gran deterioro en la función respiratoria, pero que sin embargo no tiene dificultad para respirar. Ustedes van a decirme que estoy en una gran contradicción, ¿verdad? O sea, pareciera que el paciente está normal, pero ya se ha descrito en la literatura médica que existe, por ejemplo, la neumonía silente, ¿verdad? La aparición brusca de un periodo de hipoxia intenso. Entonces, pues todo es posible en la naturaleza, en la vida todo es posible, y esta dificultad para respirar obviamente es un síntoma cardinal de lo que significa la presencia de COVID-19. Y pues esto también hay que aumentar, o sea, lo que significa también, o indudablemente, la anosmia, la hiposmia, la disgeusia, ¿verdad? Que tiene también diferentes características. Hay personas que no sufren anosmia, pero hay personas que sufren periodos realmente pues, largos de anosmia, ¿verdad? Inclusive ya han superado la enfermedad y les ha quedado el síntoma. Entonces es muy importante saber que tenemos un espectro amplio de sintomatología, de signología, pero que la sintomatología, como siempre, nos permite ejercitar un diagnóstico precoz. Y como nos decían nuestros viejos, nuestros antiguos profesores de medicina social y preventiva, pues un diagnóstico precoz nos permite hacer un manejo oportuno de la enfermedad. Entonces, este hecho también es muy importante. Ahora, existen obviamente protocolos de prevención para el contagio de COVID-19 en todos los escenarios que ustedes puedan imaginarse, ¿verdad? O sea, desde las empresas, ¿verdad? Las industrias, los bancos, los supermercados, los medios de movilización, los vehículos, el transporte público, privado, ¿verdad? Y por qué no, obviamente, son un ejemplo, ¿verdad? Son un constante laboratorio de medidas de prevención, de protocolos de seguridad, pues los establecimientos de salud en sus diferentes niveles, en sus diferentes ámbitos y en sus diferentes subsectores, ¿verdad? Y en este caso hablo de la seguridad social a corto plazo, de la medicina privada y del sistema público de salud, ¿verdad? Con diferentes circunstancias, porque es muy diferente, obviamente, pues un establecimiento que está a 500 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad?, en nuestro llano oriental, que a uno que esté a más de 4.000 metros en las más altas minas que tiene nuestro país. O sea, nuestro país es tan diverso que también el escenario es diverso. Y en ese escenario, indudablemente, el medio ambiente es fundamental, porque, volvamos a repetir, recordemos, o sea, este es un virus que ingresa por la vía generalmente inhalatoria y alguna vez por los ojos. Entonces, medidas fundamentales, medidas claves, ¿verdad?, ejercitadas durante años, pero a las que hemos descuidado, ¿verdad? Si hacemos un acto de constricción, y estoy generalizando, obviamente, algunos de ustedes se podrían molestar conmigo, decirme, no, yo siempre me he lavado las manos, por ejemplo, pero muchos de nosotros haciendo una autocrítica, pues olvidamos que entre paciente y paciente, por ejemplo, había que lavarse las manos, ¿no? Y eso era muy importante. Entonces, volvemos, como nos ocurrió con el cólera en el año 1990, a retomar medidas de prevención que indudablemente son muy importantes. Entonces tenemos el lavado de manos, ¿no?, como un procedimiento, ¿verdad?, establecido, con sus normas, con sus 11 pasos, con su tiempo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque la estructura del virus, ¿no?, que ustedes muy bien conocen, tiene una capa lipídica, ¿no?, o una capa bilipídica, si me permiten, que encierra la información genética, pues del ARN, que en realidad es el virus, pues es una capa de grasa. Y obviamente el peor enemigo de esta capa, obviamente, es un jabón, ¿verdad? Es un detergente. Entonces, desde ese punto de vista, y no solamente por esto, sino por otras circunstancias, debemos descontaminar, ¿verdad?, descontaminar nuestras manos. No solo desinfectarlas. Y en esta precisión que hago semántica es muy importante, pues, que
descontaminemos nuestras manos. El uso del barbijo, ¿verdad? El uso del barbijo, los diferentes tipos de barbijo, ¿verdad? Nosotros siempre tuvimos acceso al barbijo quirúrgico. Ahora el barbijo quirúrgico es lo más popular, diríamos, ¿verdad? Pero también tenemos los KNs, el 100, el 95, con respirador, sin respirador, etcétera. Pues el uso correcto, ¿verdad? Y en el escenario correcto del barbijo, pues es muy importante, no solamente cuando salimos a la calle, en especial también muchas veces cuando entramos al domicilio. Hemos olvidado que el domicilio en este momento es el punto crítico de infección. Podemos tener todos los cuidados del mundo, ¿verdad? Todos los cuidados de manera específica en nuestro establecimiento. Usamos nuestro equipo de protección personal, nos colocamos el equipo y nos lo sacamos mediante una nomenclatura ya establecida, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que volvemos a la casa y dentro de la casa, en la intimidad del hogar, en el cariño que tiene uno a su cónyuge, a sus hijos, a sus padres, a sus abuelos, ¿verdad? Se olvida de que podemos ser vectores de la enfermedad y de que tenemos personas de riesgo que nos están esperando para darnos un abrazo. O sea, y qué difícil es decirle, sabes, no te voy a abrazar, no me voy a acercar a ti, pero lo hago ¿por qué? Porque te quiero, ¿verdad? Porque tengo una responsabilidad contigo. Entonces, este escenario nuevo, diría yo, en nuestra concepción, en nuestra conciencia, hace a que tengamos una explicación para el alto índice de contagiosidad que se ha ocasionado con el rebrote. O sea, el distanciamiento social, y yo diría de mejor manera, el distanciamiento físico que tiene que ejercerse de acuerdo al concepto que tenemos que el virus no puede volar, no puede flotar, y que cae por su propio peso molecular a una distancia de 1,5 metros a 2, pues nos tiene que permitir saber que de un tú a tú, de un face to face, pues tengo que hacer carne de este concepto y alejarme de las personas, sean quienes sean, porque todos somos corresponsables en nuestra sociedad y comunidad, 1,5 metros a 2, ¿verdad? Peor aún cuando estamos en espacio cerrado. Entonces, este distanciamiento físico, y yo le pondría ese nombre real, ¿verdad?, de distanciamiento físico, antes que social, porque miren ustedes, estamos lejos, todos los participantes de este evento, pero sin embargo, estamos lejos físicamente. Socialmente, estamos en una comunidad, estamos en un momento, ¿verdad?, de compartir, en este caso, información. Entonces, pues el distanciamiento es fundamental en esta mitigación, en esta contención. Y el aislamiento, ¿verdad?, que es muy diferente, ¿verdad?, a una cuarentena real, ¿verdad? Pero el aislamiento hace de que tengamos una actitud responsable, sobre todo los que sepamos que somos asintomáticos, sepamos que somos positivos en el examen, en un PCR pues en tiempo real o tal vez en un antígeno rápido, ¿verdad? Entonces, más que en un anticuerpo, y saber que tenemos que manejar esos tiempos, esos momentos para poder aislarnos y permitir un bloqueo de esta contagiosidad que es tan importante. Entonces tenemos el uso correcto del barbijo, obviamente, pues esta información obviamente es para público en general, ¿verdad? Que lo adecuado obviamente es la barbilla, la boca y la nariz cubiertas completamente, ¿verdad? Sin dejar espacios por debajo de la nariz, ni a los costados, ni dejar la barbilla expuesta, ¿verdad? No solamente usarlo que cubra la punta de la nariz, etcétera, ¿verdad? No bajarlo y tenerlo en el cuello, como algunas veces lo hacemos, ¿verdad? Y pues es muy importante saber esto, pero más que saber esto, ¿verdad?, porque somos la mayoría personal de salud, transmitir esto a nuestra sociedad, transmitir esto a nuestra comunidad, transmitir esto a nuestros pacientes. Bien, entonces tenemos el protocolo del lavado de manos que ustedes conocen mucho mejor que yo, y que aquí está simplemente resumido, ¿verdad?, de que en realidad son 11 pasos, ¿verdad? Algunos aumentan alguno más, que es el frotarse las muñecas, por ejemplo, de manera circular, antes de cerrar el procedimiento. Pues me parece que tenemos que reivindicar, y obviamente esto depende del acceso al agua. El acceso al agua es también un problema de salud en nuestro país, ¿verdad? O sea, muchos establecimientos no tienen acceso libre al agua, ¿no? Muchos tienen que controlar su acceso al agua, etcétera. Entonces, es simplemente una descontaminación. El lavado de manos sigue siendo un procedimiento importante, pero no es el único, ¿verdad? Porque ante la ausencia de agua, por ejemplo,
pues nos queda el alcohol, ¿no? Y otro tipo de elementos también que podemos utilizar. Entonces, bueno, aquí estamos completando los pasos de lavado de manos, ¿no? Ustedes los conocen mucho mejor que yo, y a ver, lo aplican mucho mejor que quien les habla, ¿verdad? ¿No? Y la pregunta que surge, ¿verdad? ¿Qué hago si tuve contacto con una persona con COVID? O sea, si no presento síntomas, o si no presenta síntomas, guarda aislamiento durante 14 días, ¿no? O sea, tuve el contacto, obviamente tengo que acudir a una prueba, es una responsabilidad pues muy importante el acudir a una prueba, ¿verdad? Para ya establecer una historia natural, ¿verdad? Ustedes recuerdan ese esquema de Level y Clark de la historia natural de la enfermedad, con su periodo previo a la enfermedad, ¿verdad? Donde que existe un equilibrio prácticamente entre los participantes de la enfermedad, en este caso el agente, que es el SARS-CoV-2, el hospedero, que es la persona que va a sufrir la enfermedad, y los elementos que hacen o que rodean desde el punto de vista de factores de riesgo a este par de elementos claves que indudablemente tienen que ver mucho con el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, a partir de esa historia natural, pues habrá que ir midiendo los días, ¿verdad? Las horas, las semanas, ¿no? Porque esto es muy importante, ¿no? La presentación de síntomas leves en la mayoría de las personas, recordemos que el 85% de las personas prácticamente no desarrolla la enfermedad, o desarrolla simplemente algunos síntomas. Algunas otras, que seguramente son un 10%, desarrollarán la enfermedad, ¿verdad? Pero será esta, pues, indudablemente, pues, controlada de manera adecuada, y un 5% que en cifras mayores, ¿verdad? Dada la alta contagiosidad, etcétera, pues va a ser a que, pues, necesitamos terapia básica, intermedia y avanzada, ¿verdad? Y finalmente unidades de terapia intensiva, ¿no? Hacen a que exista una alta morbilidad con las complicaciones graves de la enfermedad y obviamente letalidad. Y pues si ya los síntomas son evidentes, pues habrá que acudir a algún centro médico, ¿verdad? A algún establecimiento de salud, de acuerdo al sector en el que estemos. Pues sería muy bueno que todos estemos asegurados, que a todos nos cubra el Seguro Universal de Salud, pero sabemos que en la vida real esto no es así. Y muchas veces, muchas personas eligen la medicina privada con los altísimos costos que tiene pues su utilización. Algunos datos que quiero pues subrayar simplemente, ¿verdad? Quiero hablar de las enfermedades colaterales, de cómo la prevención nace en el control de las enfermedades colaterales. Entonces, lo que nosotros llamamos enfermedades de base. Quiero simplemente recordarles, como quien les habla, que el 10% de la población boliviana, por lo menos, sufre diabetes mellitus. Entonces, es una gran cantidad de personas. Más de 1 millón de personas en todo el país sufrimos, padecemos o cursamos con diabetes mellitus. Otro tanto que es también tan importante en porcentaje, pues, o prevalencia de la enfermedad, sufre hipertensión arterial. Y solamente es poner 2 ejemplos. Pero, por ejemplo, se comprobó en China, ¿no? Donde se desarrolló la enfermedad en primera instancia y donde se desarrollaron también simultáneamente, y valga la redundancia, muchos estudios científicos, se comprobó que los 28% de personas con cáncer que se habían contagiado de COVID murieron comparados con el resto de la población, que alcanza un 2%. O sea, gran diferencia, ¿no? De la misma manera, las personas con diabetes tenemos o tienen 2 veces mayor probabilidad para contraer una enfermedad severa o morir por COVID-19, ¿no? Entonces, en el mundo entero, pues hay 62 millones de personas con diabetes. Y tenemos también que de 1 a 4 personas corren el riesgo de contraer una enfermedad severa o morir por este virus porque tienen entidades subyacentes, ¿verdad? Cardiopatías, por ejemplo, ¿verdad? Accidentes vasculares cerebrales y otros más. Se ha visto un aumento de la mortalidad, ¿no? Por circunstancias vasculares, por ejemplo, por deficiencias renales, ¿no? Y habría que hacer una relación, o sea, no han muerto por COVID, pero estamos en tiempos COVID. Entonces, sería muy bueno también activar una serie de ensayos, de registros, y en eso yo quiero que hagamos un común denominador todos, de registrar, porque en el futuro nos podrían servir esos registros
para poder elaborar protocolos de investigación que me parece que son muy importantes, ¿no? Entonces tenemos la presión arterial alta, la diabetes mellitus, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares, las afecciones respiratorias crónicas, ¿verdad? O sea, una fibrosis pulmonar, una neumonía COVID es pues realmente fatal, ¿verdad? Y diferentes tipos de tumores o de cáncer entre las principales entidades, porque también se han descrito entidades de diferente índole que afectan prácticamente a todas las especialidades. Este cuadro me parece importante, ¿verdad? Es muy parecido al de Levy y Clark, ¿verdad? De la historia natural de la enfermedad. Y creo que tenemos que tener una imagen ideática, ¿verdad? Mental permanente, ¿no? Permanente respecto a qué debemos hacer como personal de salud, ¿no? Por una parte tenemos en una abscisa, ¿verdad?, la gravedad de la enfermedad, ¿no? Y por otra parte tenemos también, ¿verdad?, el tiempo de la enfermedad y los estadios de la enfermedad. Un estadio 1 con una infección temprana donde la actividad viral es intensa, pero que va bajando paulatinamente. Una fase 2 estacionada prácticamente en un ataque al parénquima pulmonar y que la hemos dividido en dos, que es la fase pulmonar 2A, en la que va reduciéndose la actividad viral, pero va aumentando la actividad inflamatoria. Y esto me parece importante, este entronque en este estadio 2. ¿Por qué? Porque nosotros estamos actuando de una manera muy desintegrada a veces, ¿verdad?, en el manejo. Pues vean ustedes, en la primera fase, en la infección temprana, dependemos, y esa es una circunstancia que tenemos que subrayar, dependemos de la capacidad de nuestro sistema de defensa. Ustedes saben muy bien que el virus actúa como un caballo de Troya, ¿verdad? Se deja captar por nuestras células de defensa y utiliza el material genético al ser un ARN, ¿verdad? Y al ser obviamente muy inestable el ARN, pero de una manera, entre comillas, ¿verdad?, inteligente, ¿no? O sea, se replica dentro de las células y pues se multiplica, o replica miles de veces. Entonces, ahí la actividad viral es intensa y ahí dependemos de nuestra capacidad inmunológica. Pero cuando ya pasamos de la fase 2A a la 2B, la respuesta inflamatoria, la respuesta de defensa, que está unida al sistema inmunitario, pues empieza a tomar un cariz importante. Y este sistema, que en una primera instancia, ¿verdad?, en un primer momento, era tan importante para detener al virus, ¿verdad?, y evitar su replicación, pues se transforma en una tormenta de citoquinas, una reacción inflamatoria intensa, caótica, desordenada y autolesiva. Vale decir que nuestras células normales pues caen frente a este ataque sin misericordia de nuestro propio sistema inflamatorio, de nuestro propio sistema inmune. O sea, se transforma esta enfermedad lamentablemente en una enfermedad autoinmune y sobre ello tenemos obviamente infecciones sobreagregadas. Eso es posible, eso es evidente, eso es importante, ¿no? Y el sistema pulmonar es el más afectado. Entonces, en base a este esquema, que me parece que es fundamental, tenemos que actuar. No es posible que actuemos con antibióticos en primera instancia, ¿no?, que actuemos con antiinflamatorios en primera instancia, ¿no?, cuando las circunstancias son diferentes, ¿no? Sí, me parece más razonable pues intentar inhibir la replicación del virus, mejorar nuestro sistema de defensa, pero mejorar también nuestra condición básica. O sea, en otras palabras, controlar lo que dijimos en la anterior diapositiva, que es controlar la diabetes, controlar la hipertensión, ¿verdad?, controlar nuestro sistema metabólico, ingresar a una dieta saludable desde el punto de vista de una restricción, que es muy importante de hidratos de carbono, pero sí, proteínas, vitaminas, minerales que nos brindan las frutas, las verduras, pues son obviamente aspectos muy importantes, en los cuales haremos énfasis seguramente en los siguientes minutos. Bueno, las diferencias de aislamiento, de cuarentena, distanciamiento físico, ya las hemos conversado, no vamos a hacer mucho énfasis en esto, ¿verdad? Sin embargo, siempre tiene que ser parte de nuestra vida cotidiana, ¿no?, de nuestro razonamiento, ¿no?, continuo, diría yo, continuo, en relación a que todos somos en este momento soldados ante el virus, ¿verdad? O sea, todo el tiempo debemos estar así, con una estrategia de supervivencia, si me permiten, de supervivencia. O sea,
tantos amigos, tantas personas queridas, tantos familiares, directa o indirectamente, pues han tenido una consecuencia fatal con la enfermedad. Y eso, pues, no les voy a recordar en este momento, ¿verdad? Eso es un hecho real, ¿verdad? ¿Pueden los niños y adolescentes contraer el virus? Claro que sí. Y ayer han comenzado las clases presenciales en algunos casos, ¿verdad? ¿No? Y esto se ha tornado en una posición política, más que una posición epidemiológica, ¿no? Entonces, bueno, ya saben ustedes, tampoco voy a abundar en esto porque no es parte del tema, las determinantes sociales, políticas y económicas que rodean la situación de salud de nuestro país, ¿verdad? Pero recordemos que los niños tienen las mismas posibilidades de infectarse que cualquier otro grupo etario y que indudablemente son los grandes propagadores de la enfermedad y que indudablemente los niños no van a desarrollar, pues en una gran mayoría, salvo contadísimas excepciones, enfermedades graves relacionadas con el coronavirus. Entonces deben seguir las mismas pautas que hemos mencionado anteriormente. Preguntas frecuentes, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo transcurre entre la exposición al COVID, vale decir el contacto en términos epidemiológicos, y el desarrollo de los síntomas, ¿verdad? Se ha calculado que es muy variable. No puede ser de un día o puede ser de 14, ¿verdad? Pero una media nos señala que los principales síntomas o los iniciales síntomas, pues tardan más o menos 5 a 6 días en relación al contacto. ¿Cuánto tiempo vive el virus sobre la mesa, sobre el escritorio, sobre la camilla, ¿no? ¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en las superficies? Pues es también absolutamente variable. Se han hecho estudios con diferentes tipos de elementos, hablado del cobre, del acero inoxidable, del plástico. No tenemos que hablar de la madera, obviamente, del vidrio, ¿verdad? Pero fluctúa entre 24 y 72 horas aproximadamente, ¿verdad? Y muchos nos preguntan de la vacuna, ¿verdad? La vacuna, si la que está llegando, la Sputnik 5, es pues la adecuada. El estudio de Lancet, que ha sido publicado ayer, ¿verdad?, que ha llegado a los medios de prensa también en nuestro país, que ha sido muy comentado el día de hoy, pues nos habla de cierta seguridad de la vacuna del Sputnik 5, y bueno, ya sabíamos que era la logísticamente más adecuada a nuestra realidad, ¿verdad?, sobre todo de manejo de cadena de frío. Pero esto lo dejo, porque entiendo que hay otros expertos en este seminario que van a poder hablar mucho mejor que quien les habla de este tema. Quiero que hagamos énfasis en este otro elemento, ¿verdad? Este elemento se llama carga viral, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene la carga viral, ¿verdad? Y pues yo creo que es fundamental, porque es diferente, ¿verdad?, que una persona sintomática, estornude, tosa, ¿verdad?, y tú estés a menos de 1,5 metros y sin barbijo, pues eso es un suicidio, ¿verdad? Es un suicidio. Y todos ya sabemos que la gravedad de algunas complicaciones, y esto no es obviamente matemáticas, es naturaleza, es medicina, pues va a depender de la carga viral. Entonces pensemos en la carga viral y hagamos una visión del escenario, ¿no? El escenario puede ser pues un escenario abierto, que nos da más chances, ventilado, ¿verdad? Y por otra parte tenemos un escenario del espacio cerrado. Entonces, pues esto va a tener varios tipos de elementos que van a ser indudablemente muy importantes, ¿no?, que tienen que ver con la carga viral. Y el personal de salud está trabajando en áreas de alta carga viral, ¿no?, sobre todo en lo que significa establecimientos de todos los niveles. O sea, no tenemos que pues encerrar el concepto solamente en tercer nivel. La contención, la mitigación la realizamos los médicos generales, los médicos de familia, los equipos de salud de primer nivel. Entonces, consideremos de que cada persona que nos visita, cada paciente, así sea asintomático, peor aún si es asintomático, es un muy probable portador de una carga viral determinada. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que actuar. Por eso es importante, en esta parte que es prevención, pues indudablemente es muy importante la importancia del equipo de protección personal. El equipo de protección personal es clave, es fundamental, ¿verdad? Y los protocolos de cómo colocarse, dónde colocarse, el espacio que tenemos, el nivel en el que trabajamos, ¿no?, o sea, el tipo de establecimiento en el cual ejercemos, el horario en el cual estamos, etcétera,
pues van a tener que ver mucho con esta técnica, con estas cualidades y con este razonamiento, que siempre tenemos que tenerlo en mente, ¿verdad? O sea, ¿de qué manera nos protegemos y qué realmente nos protegemos, ¿no? O sea, es muy importante estas circunstancias, porque va a depender del escenario en el cual estemos trabajando. La alimentación tiene que ser saludable, ya les dije, la variedad de los alimentos, la abundante, ¿verdad?, presencia de vegetales, legumbres y frutas en nuestra alimentación, la reducción del consumo de azúcar, ¿no?, y de sal, ¿no?, que ustedes ya conocen el porqué, ¿no?, de una manera ya muy estudiada, muy replicada, ¿no? El consumo de grasas y aceites con moderación y evitar obviamente pues aditivos, productos ultraprocesados, etcétera, ¿verdad? O sea, tenemos que mantener una alimentación lo más natural posible, pero sobre todo lo más saludable posible, y esta es una recomendación de la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? O sea, que pues llegue a esta conclusión que es tan importante. Y bueno, hablar un poquito de la ivermectina, ¿verdad? Puede haber controversia, puede haber personas que consideren de que quien les habla pues no tiene razón, ¿no? Sí, y creo que no hay un protocolo establecido. Ustedes saben que las autorizaciones de la FDA y de muchos ministerios de salud, incluido el nuestro, han sido pues autorizaciones compasivas, pero la ivermectina podemos involucrarla como tratamiento o como prevención. Últimamente, estos últimos 10 días se ha hablado mucho también de la colchicina y de los momentos en los que habría que utilizarlos. De eso no sé absolutamente nada, o sea, no he podido revisar. Pero de la ivermectina sí algo que quiero compartirles, ¿verdad?, de manera sencilla. Sabemos que es un antihelmíntico, que en realidad es un antiparasitario, pero que estudios in vitro han determinado que la ivermectina puede ser incluida en el tratamiento, ¿no? Y obviamente, el tema que estoy presentando yo es prevención, pero en el tratamiento de la COVID-19, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay un espacio, porque hay un momento, obviamente, un momento muy indeterminado, diría yo, entre lo que significa el estar desarrollando una primera fase de la enfermedad y al parecer el ser asintomático o el no tener la enfermedad. Entonces, nunca se sabe este hecho. Entonces, hay ensayos, ¿verdad? Ustedes saben, hay ensayos en Australia sobre todo, hay algunos metaanálisis hechos por varios médicos, ¿no?, en los cuales se ha visto que pues sería muy importante el manejar, ¿no?, la ivermectina según kilo peso, ¿verdad?, y de acuerdo también a la severidad de la enfermedad, va a decir leve, moderada, severa o crítica, pues de una manera lógica, ¿no? Indudablemente esto lo dejo en manos de ustedes, o sea, ustedes deciden en base a la medicina basada en la evidencia, ¿no? Se han hecho ya varios estudios, la Sociedad de Neumología hace poco ha presentado un excelente webinar que tal vez muchos de ustedes han participado, hablando no solamente de la ivermectina, también hablando de la Bifavir y del Remdesivir, y pues simplemente es un hecho que yo particularmente lo estoy manejando, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Sabemos que inhibe la replicación del virus, pero in vitro. In vivo se han hecho algunos ensayos, ¿no?, que han sido favorables a la ivermectina, pero no está todo corroborado, ¿no? Entonces, pues, habrá que hablar también de las reacciones adversas, no salen embarazadas, porque no se ha determinado aún, ¿no? No es que se haya evidenciado que es teratogénico, pero no hay evidencias respecto al estado de embarazo, ¿verdad? No debe administrarse en el periodo de lactancia, ¿verdad? Puede generar dolor gástrico, acidez, ¿no? Y habrá que tener ciertos cuidados en su utilización, ¿no? Entonces, la efectividad obviamente, pues al parecer es positiva, y eso también quiero yo llevar adelante en el sentido de que podría ser una alternativa precoz, ¿no? Podría ser una alternativa pues utilizada en una primera fase que nos dé esta posibilidad de inhibir la replicación del virus. Bien, simplemente eso, he hecho un pequeño resumen de varios elementos que son sencillísimos, ¿no?, pero que me parecen importantes, ¿no?, y con la visión que tengo de médico de familia, ¿no? Básicamente, pues, soy médico de familia, soy presidente actual de la Sociedad de Medicina Familiar Cochabamba, y pues creo yo que esta visión biopsicosocial de la salud es muy importante. Así que quiero agradecer a nuestros organizadores por haberme permitido presentar este pequeño tema.
Muchísimas gracias, doctor Herrera. Realmente este tema ha quedado más claro que nunca porque usted nos ha dado insumos para realizar sobre todo los protocolos de prevención para el COVID. Entonces, agradeciéndole mucho, vamos a continuar con la metodología, a ver si en el auditorio hay algún participante que quiera, por favor, hacer una pregunta para que el doctor pueda responderles a cualquier duda que ustedes tengan, y pueden hacerlo también mediante un texto escrito que todos podamos compartir. El tiempo es de los participantes. Muchos esquemas, ¿no? Pero se ha visto que la dosis kilopeso es de 0.2 miligramos kilopeso en dosis única, ¿no? Aunque hay diferentes tipos de ensayos, ¿no? Hay personas que han utilizado durante 2 días seguidos la ivermectina y luego han utilizado de acuerdo al escenario en el que trabajan. Por ejemplo, en primer nivel de atención, los médicos de familia que hemos hecho consenso de utilización de la ivermectina, estamos utilizando en base a esos 0.2 miligramos kilopeso dosis, una repetición de la dosis cada 10 a 14 días, ¿no? Entonces, hay otros que señalan de que de haber de una alta demanda de atención en salud, ¿no? Un trabajo en consulta externa muy intensa, pues lo utilizan hasta una vez semanalmente, u otros, pues, en diferentes tipos de esquema. Pero la clave es de que en una fase inicial, la dosis recomendada es 0.2 miligramos kilopeso. Ahora, en una fase 2, una fase 3 inclusive, pues esto varía, ¿verdad? O sea, puede duplicarse o triplicarse la dosis. Y obviamente esa duplicación o triplicación de la dosis a 0.4, 0.6 miligramos kilopeso dosis, pues puede generar también no solamente efectos adversos, sino tóxicos, ¿no? Tóxicos, sobre todo a nivel hepático. Entonces, esto es muy importante poder, pues, seguir mediante instancias de laboratorio clínico, por ejemplo, ¿verdad? O sea, ver cómo está la situación de función hepática de nuestro paciente para poder utilizar este u otros medicamentos, porque ustedes vean, hay una polifarmacia prácticamente en el manejo de del COVID-19, ¿no? O sea, se utiliza mucho medicamento. Entonces, eso es lo poco que sé y lo que he podido evidenciar en diferentes tipos de esquemas de tratamiento. Muy bien, doctor. Como no existe ya ninguna duda, pues usted lo habló todo suyo. Muy buenas noches. Muchísimas gracias otra vez por estar en este nuevo curso. Es un honor poder dar una pequeña charla, un pequeño retroalimentación de lo que actualmente estamos nuevamente viviendo, ¿no? Soy la doctora Susana Ramírez, soy médico internista, miembro del Comité Departamental de Bioética, parte del equipo de investigación de la Sociedad Americana de Nefrología, docente en la Universidad Latinoamericana, jefe de departamento hasta la gestión pasada y actualmente médico internista en el Hospital Cochabamba. Bueno, ya anteriormente se habló mucho sobre lo que es la parte epidemiológica actual a nivel mundial y a nivel nacional, ¿no? Ya esto es un pequeño preámbulo de lo que quiero iniciar mi exposición. Sabemos que el 31 de diciembre se empezó lo que es la notificación a nivel mundial sobre lo que la pandemia del COVID-19 o SARS-CoV-2 y es hasta el 11 de marzo donde se registraron los 2 casos confirmados del COVID-19 en nuestro país, ¿no? Ya en junio del año pasado fue declarado como una endemia, pasando de lo que es la pandemia a una endemia, a una enfermedad que ya deberíamos de estar acostumbrándonos, que va a estar en nuestro diario vivir. Sabemos que desde el año pasado hemos vivido lastimosamente una situación estresante con lo que son los nuevos casos que ha habido, la elevada mortalidad. Actualmente estamos en pleno rebrote, al igual que en la situación mundial, donde los países tanto como el Reino Unido, en lo que es España, están en el segundo brote de lo que es la enfermedad, donde lastimosamente la tasa de letalidad está en ascenso.
Acá en Bolivia no somos omisos a lo mismo, estamos en pleno rebrote de lo que es esta enfermedad, donde actualmente hasta lo que es el 30 de enero estamos con un total de casos de 29.717, ¿no? Lastimosamente, algo que me apena decir es que tenemos una de las tasas superiores a nivel Latinoamérica de letalidad con un 5%, ¿no? Esta curva me agradó bastante porque vemos que desde el primer caso notificado a nivel nacional, estamos en ascenso. Tuvimos un breve descenso en lo que es octubre, noviembre, diciembre, pero lastimosamente estamos elevándonos inclusive con mayor fuerza que en la parte inicial en este nuevo rebrote. Para hablar un poco sobre todo lo que es el COVID y hacer una pequeña recapitulación, sobre todo para entrar a lo que es el tratamiento de los casos leves, tenemos que saber cuáles son las características clínicas de esta enfermedad. Esta pirámide es muy conocida por todos nosotros, sin embargo, la relevancia que tiene actualmente, sobre todo con lo que es la cepa inicial de COVID, lastimosamente no disponemos de los métodos serológicos adecuados para hacer el screening de las nuevas cepas, sobre todo lo que es a nivel africana, a nivel lo que es Reino Unido, no tenemos para hacer la identificación serológica, ¿no? Sin embargo, esta pirámide es ampliamente utilizada. ¿Y por qué es la relevancia? Se ha visto que si bien esta enfermedad tiene una elevada mortalidad en todo lo que es la comunidad, existe el 80% que van a tener una presentación desde asintomáticos, oligoasintomáticos, o hasta una presentación moderada, ¿no? Un 80%. Solamente el 14% va a presentar una forma grave y el restante del porcentaje un curso fatal. Entonces, la relevancia de esta base piramidal se tiene que orientar todos nuestros esfuerzos para realizar un diagnóstico, tratamiento, vigilancia y control de lo que es la enfermedad. De este modo, hacer frente y dar por lo menos algo de defensa para que no sigamos en ascenso nuestras curvas, ¿no? Esta también es otra de las imágenes que ya estamos todos acostumbrados, donde nos describe todo lo que son los estadios de la enfermedad, ¿no? Desde lo que es la fase inicial o estadio inicial, donde tenemos una fase de respuesta viral netamente propia, en la cual va a empezar lo que es ascender la carga viral, la respuesta, a empezar a interactuar nuestro cuerpo con todo lo que son la nucleocápside del virus, hasta llegar a un estadio 2, donde vamos a tener lo que es el compromiso pulmonar. Es en esta etapa donde nosotros tenemos que hacer más énfasis en lo que es el tratamiento y sobre todo lo que es la monitorización de la enfermedad, porque en este punto es donde nosotros podemos ir en favor a la balanza o en contra de la balanza. Ya en el tercer estadio es la fase inflamatoria, donde el paciente netamente ya está en lo que es la tormenta inflamatoria, donde existe una hiperrespuesta, donde existe lo que es la elevación de lo que es las interleucinas, todos los reactantes de fase aguda, lo que es el daño endotelial, la endotelitis comúnmente que se lo está denominando, donde existe un daño de todo lo que es a nivel de los vasos, la formación de los trombos, de los émbolos, el daño a nivel plaquetario. Entonces, aquí ya existe un mayor compromiso tanto hemodinámico como clínico en el paciente. Por otro lado, este es otro de los cuadritos. Bueno, esto es una parte complementaria de la imagen en donde podemos evidenciar los síntomas y los signos que van a estar presentes en cada una de las etapas, ¿no? Obviamente esto no es una regla, porque varias de las personas pueden directamente presentar un estadio 3 o no presentar lo que es la linfopenia en el estadio 1, entonces es muy relativo, ¿no? Y esto nos llama la atención también para discernir si el paciente está con un compromiso hemodinámico que requiere una respuesta pronta por parte del personal de salud y de este modo hacer la referencia a centros de mayor capacidad resolutiva, o es que este paciente puede ser visto hacer un seguimiento domiciliario a través de lo que una de las herramientas que por lo menos hemos podido
desarrollar en nuestro medio telesalud, ¿no? El seguimiento domiciliario a partir de telesalud o las visitas también domiciliarias, ¿no? Ahora, ese es uno de los cuadros que nosotros tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos de COVID. El COVID no quiere decir muerte. COVID, muerte no existe. Si estamos con la idea de COVID, muerte, lastimosamente estamos pecando nosotros porque tenemos que hacer frente a esta entidad para evitar justamente el desenlace fatal. Entonces, dentro de lo que es el proceso de infección por el SARS-CoV-2, tenemos que considerar que esta va a iniciar desde lo que es una enfermedad leve, sin complicaciones, que puede ir desde un cuadro gripal, molestias sintomáticas que simulan un cuadro de resfrío común, hasta lo que es una neumonía leve sin requerimiento de oxígeno, progresando a una neumonía grave, ya luego con datos de síndrome de estrés respiratorio agudo, ya datos de sepsis o shock séptico, en la cual lastimosamente la persona va a necesitar lo que es un apoyo ventilatorio adicional, ¿no? Estar intubado y en pronación o con otras medidas un poco más invasivas, ¿no? Este es el diagrama de la enfermedad, que es otra de las imágenes que también me agradan mucho, ya que describe todo lo que es el progreso de lo que es la enfermedad desde el inicio, desde el día 0, hasta lo que es la parte aguda, dentro de los 18, inclusive 21 días, donde podemos ver al paciente si va en pro o en contra, ¿no? Aquí también nos da una diferenciación a nivel de los diferentes métodos diagnósticos que podemos utilizar para hacer el abordaje inicial. Lastimosamente, todo lo que es este diagrama es dependiente de cada una de las personas. Hemos visto que desde lo que es la primera notificación en diciembre a nivel mundial de la enfermedad se han ido desarrollando múltiples estudios para evidenciar cuáles son los factores más predisponentes para que la persona pueda ir en pro o en contra de la enfermedad, cuáles son factores asociados, cuáles son aquellos medidas que nos pueden ayudar para prevenir la enfermedad o en su defecto curar o desarrollar lo que es una vacuna que actualmente estamos, ¿no? Entre estos se han visto varios estudios en los cuales destacan lo que es los factores de riesgo que pueden comprometer a la vida del paciente, desde lo que es la obesidad, las embarazadas, aquellos pacientes que tienen enfermedades respiratorias crónicas, aquellos pacientes que tienen enfermedades cardíacas, aquellas con inmunodeficiencia, ya con algún trastorno metabólico, ya sea por diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, y aquellos mayores de 60, ¿no? Ahora, nosotros, al igual que en todo el mundo, tenemos ciertos niveles de atención. A nivel nacional, nosotros tenemos que tener en cuenta que el primer nivel constituye la puerta de entrada de la persona, de cualquier miembro de la comunidad, hacia el sistema sanitario. Hago hincapié en este primer nivel, ¿en qué sentido? En que, acorde a un abordaje adecuado, una valoración adecuada, el paciente puede ser visto dentro de los diferentes componentes del primer nivel, ser atendido, ser monitorizado y de este modo ir a poder desaturar lo que es la atención en el tercer nivel. Sin embargo, hay que ir valorándolo en cada uno de los pacientes, ya que muchos de estos pueden llegar con casos más graves y necesitan hacer la referencia hacia lo que son los centros de atención de mayor complejidad. Entonces, si bien sabemos que en el primer nivel están aquellas actividades en fomento de la salud, en este tiempo juega un papel esencial para la detección y el seguimiento de aquellos pacientes que no están con un compromiso hemodinámico importante, que pueden ser seguidos de manera ambulatoria o a partir de lo que son las visitas domiciliarias. Asimismo, el segundo nivel nos permite agarrar aquellos casos con una neumonía moderada que no requieran una asistencia ventilatoria mecánica y de este modo reservar para el tercer nivel aquellos casos
que sí necesitan tratamientos un poco más invasivos para poder mejorar la salud del paciente, ¿no? Independientemente del nivel que se tenga, nosotros tenemos que tener un plan de contingencia para hacer frente a este problema de salud. A partir del reconocimiento y la identificación precoz de lo que es el agente patógeno, la enfermedad, de este modo activar los sistemas de vigilancia y monitorización epidemiológica bajo un enfoque poblacional, destinando todo lo que son los recursos tanto humanos e insumos médicos que vayan a ir a hacer el control de la enfermedad y de este modo disminuir lo que es la transmisión comunitaria. Nosotros, al ser miembros o personal de salud, tenemos que hacer una valoración inicial pero adecuada. Esto va a permitir que evitemos la transmisión y de este modo disminuir lo que es el aumento de las cifras de contagio de los casos nuevos, de manera que podamos garantizar la protección de la comunidad y sobre todo de aquellas poblaciones de riesgo, los niños, los ancianos, aquellos pacientes con factores de riesgo asociados con comorbilidades y de este modo evitar la sobrecarga sanitaria a los centros de mayor capacidad resolutiva, ¿no? Actualmente, ¿qué es lo que vemos? El hospital del Viedma lastimosamente está colapsado, el hospital del Sud lastimosamente también está en su cúspide, el hospital del Norte, el hospital Salomón Klein ya están totalmente saturados. Entonces, muchos de estos pacientes que están en estos centros pueden ser vistos en un centro de segundo nivel, obviamente bajo las características de insumos y de recursos humanos de manera adecuada. Y de este modo reservar aquellos centros que tengan una terapia intensiva para esos casos que realmente requieran estos recursos, ¿no? Entonces, ¿cómo se tiene que realizar la valoración inicial de un paciente que viene con sospecha de un cuadro de COVID? No nos olvidemos que el primer contacto del paciente es a partir del primer nivel de salud. En este caso puede ser las postas, pueden ser los centros de atención con hospitalización o a partir de lo que es el cercado en un hospital de segundo nivel directamente. Entonces, a partir de esto, nosotros tenemos que realizar la identificación de los casos, ya sean sospechosos o ya sean confirmados, y de los contactos. Si tenemos los casos sospechosos, nosotros tenemos que realizar un triaje adecuado, valorar a aquellos pacientes con sintomatología respiratoria. En este sentido, acorde al nivel de atención que nos encontremos, se puede realizar la vía telefónica, la visita domiciliaria o si disponemos de mayor recurso o espacio físico, las áreas definidas, que es lo que la mayoría de los centros tienen, ¿no? El denominado covitatorio o lo que es el área de COVID. Una vez identificado, nosotros tenemos que realizar la denuncia epidemiológica con el llenado de lo que es la ficha. A partir de esto, valorando la situación clínica del paciente, la solicitud de lo que son los laboratorios y el apoyo imagenológico, la radiografía y la tomografía, dependiendo del nivel que nos encontremos. Ahora, gracias a la experiencia del primer brote que hemos tenido el año pasado, hemos podido adquirir mayor herramienta para el diagnóstico de esta enfermedad a partir de lo que son las pruebas rápidas, el antígeno nasal y posteriormente la prueba de PCR. Una vez diagnosticado, o bueno, por lo menos teniendo en cuenta el paciente sospechoso, nosotros tenemos que ir a orientarnos al control de daños, evitar que esta enfermedad siga propagándose, identificar los contactos directos del paciente que ha tenido y de este modo hacer el aislamiento y el seguimiento adecuado de los mismos, ¿no? A nivel de lo que es el triaje, nosotros tenemos que hacer un sistema de clasificación del paciente. Muchos de los centros utilizan lo que es un checklist para identificar de manera
epidemiológica a ciertos datos de alarma, los motivos de consulta, y de este modo redireccionar al paciente ya sea a una consulta general, a área COVID o si requiere el servicio de emergencias. Ojo, que todo esto tiene que estar siempre bajo las medidas de bioseguridad, las cuales están establecidas a nivel internacional, ¿no? Este es uno de los cuestionarios que aún se siguen utilizando en algunos centros, donde nos habla sobre algún síntoma que puede presentar el paciente, si ha tenido un contacto cercano con un paciente COVID confirmado en los últimos 14 días, o si somos personal de salud que hemos estado en contacto con una persona confirmada, y si es que hemos omitido algún tipo del protocolo de bioseguridad. Esto es uno de los cuadros que se ha visto, es una revisión de unos 43 artículos en los cuales desde el inicio hasta la fecha, esto es hasta diciembre, continúa siendo la fiebre, la tos y la fatiga los principales síntomas por los cuales el paciente consulta al servicio o al centro de salud, seguido de otras molestias donde son las mialgias, la disnea, escalofríos, cefalea. Ahora, también vemos que lo que es la sintomatología gastrointestinal, al igual que lo que son las alteraciones en el olfato y el gusto, llevan su mayor relevancia en lo que son las personas jóvenes, sobre todo en lo que es el género masculino. Ahora, esto bajo el contexto de la cepa que todos conocemos a nivel mundial, porque lastimosamente a nivel Bolivia no tenemos datos exactos y aún continúa en estudio las diversas cepas que han sido encontradas, ¿no? También se tiene que valorar, en este artículo también nos habla sobre los hallazgos a nivel laboratorial que presentan, ¿no? Dentro de estas está el PCR, la linfopenia y la LDH. Del inicio se pensó que la hipertransaminasemia constituía un factor pronóstico. Sin embargo, según el Centro de Medicina basada en evidencias de Oxford, ya no se lo considera como un dato de mal pronóstico. Dentro de lo que son los hallazgos tomográficos, tenemos también a nivel de lo que es el infiltrado en vidrio esmerilado, las neumonías bilaterales y las afectaciones a nivel lobular. Ahora, todos los centros que tengan un área definida para estos pacientes, tenemos que tienen que estar netamente organizado o bien estructurado desde lo que es el área de triaje, donde se va a ir a valorar aquellos pacientes que necesiten una atención en emergencias o aquellos que requieran hacer un screening de otras patologías respiratorias y posteriormente ir a consulta regular. Acorde a la valoración en lo que es el área de COVID, el paciente se va a ir a valorar si puede ser evaluado en lo que es el mismo centro hospitalario o va a necesitar un centro de mayor complejidad, ¿no? Ahora, dentro de lo que es el abordaje inicial de un paciente con sospecha de COVID, necesitamos hacer una evaluación primaria donde se identifique los signos vitales del paciente, se realice una adecuada anamnesis, se valore lo que es la mecánica ventilatoria, si existe datos de insuficiencia respiratoria y la auscultación pulmonar. Acorde a esta valoración inicial, el paciente se va a ir a catalogar desde lo que son los diferentes cuadros de leve hasta moderado o grave, ¿no? Ahora, existen varias definiciones sobre la categorización de la presentación en esta infección. Este es un artículo también bajo una revisión bibliográfica de unos 43 estudios, en las cuales la divide desde una presentación leve, moderada, grave, siendo leve aquella que va a tener síntomas como un resfrío, un cuadro gripal, aquel cuadro de neumonía sin requerimiento de oxigenoterapia, donde el periodo de recuperación es en promedio de 2 semanas.
en la presentación moderada aquella neumonía con requerimiento de oxigenoterapia, en donde el periodo de recuperación es de 3 a 6 semanas. Y considerando una neumonía grave, aquellas que van a tener ya datos de una disfunción orgánica, síndrome de estrés respiratorio agudo, y donde el periodo de recuperación es de 3 a 6 semanas en promedio. Son pacientes sin comorbilidades asociadas. Esta es otra de las clasificaciones según lo que es la guía de manejo clínico de la OMS, publicado el 25 de enero, en la cual podemos tener el COVID severo y el crítico. El COVID severo es aquella que va a tener una saturación menor al 90% a aire ambiente, que va a tener frecuencia respiratoria mayor a 30 por minuto o signos de dificultad respiratoria grave. El COVID crítico, aquellos que van a tener datos para síndrome de estrés respiratorio agudo, sepsis, choque, otras afecciones que van a ir a requerir lo que es un soporte vital, ya sea a nivel ventilatorio o vasopresor. Y el COVID no grave, que va a ser definido aquella como cualquier ausencia de las anteriores previas, ¿no? Donde el paciente está sin requerimiento de oxígeno o de algún apoyo ventilatorio. Esta es otra de las clasificaciones que se ha ido desarrollando también y que también está consensuado a nivel nacional, donde identifican al COVID leve como aquella enfermedad no complicada, sin comorbilidades, sin neumonía, con ausencia de lo que es infiltrado radiológico y con una auscultación normal, con una saturación mayor al 95%. Esta es la que también se utiliza en lo que es la Sociedad de Medicina Interna actualmente, ¿no? El COVID moderado es aquellos pacientes, en el COVID moderado vamos a tener dos entidades, aquellos pacientes sin neumonía y con neumonía. Aquellos pacientes sin neumonía vamos a ir a catalogarlo, vamos a ir a valorarlo acorde a la edad, la presencia de lo que son las comorbilidades y entre otros. Dentro de la neumonía tenemos que ir identificando desde una neumonía leve, moderada, o si ya constituye un COVID severo con una neumonía ya grave. Una vez identificada lo que son nuestros cuadros y acorde al nivel de atención en lo que nosotros vayamos a encontrarnos, se puede hacer uso de esta herramienta que es la telemedicina, ¿no? A través de lo que es el seguimiento por vía telefónica del paciente. Obviamente esta herramienta se tiene que hacer de manera continua, valorando lo que son los síntomas tanto de gravedad como de sintomatología leve para hacer un diagnóstico precoz de aquellos pacientes que pueden ir complicándose y valorar para referirlo a otro centro. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico de la sintomatología leve? Es valorar la situación clínica y la comorbilidad. De esta manera, emitir las recomendaciones necesarias para el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno, realizar el aislamiento acorde a las necesidades y a la disponibilidad que tiene cada centro de salud, realizar el seguimiento vía telefónica del paciente, obviamente valorando. Entonces, muchos de los pacientes que se encuentran con una sintomatología leve, se encuentran en áreas de la periferia, no tienen lo que es un celular, entonces se tiene que ver otras maneras para realizar el seguimiento, ya sean las visitas domiciliarias, entre otros, ¿no? Y la identificación de aquellos contactos estrechos. Vamos a hablar un poco sobre la atención domiciliaria y telesalud, que tiene su relevancia sobre todo en la que es los pacientes que van a ser diagnosticados con lo que es los casos leves. La atención domiciliaria va a estar reservada para aquellos pacientes con casos sospechosos o confirmados con sintomatología leve que no requieran el ingreso hospitalario. Aquellos casos sospechosos o de contactos directos que han tenido con un paciente confirmado, o aquellos casos sospechosos que han requerido hospitalización, pero que requieren, que han sido dados de alta, pero que requieren un aislamiento. Este es uno de los formularios que se siguen en el seguimiento domiciliario.
para la atención domiciliaria, para las visitas domiciliarias, tenemos que tener en cuenta que toda vivienda es una zona contaminada. Por ende, nosotros tenemos que disponer del equipo de protección adecuado y de retirar el mismo y desecharlo de manera adecuada tras la visita. Realizar siempre lo que es el lavado de manos. Estas son las características que debe de cumplir el aislamiento domiciliario. Si por alguna razón el paciente no pueda llevar a cabo estas medidas o estos lineamientos, entonces se tiene que valorar el aislamiento en un centro de acogida del centro de salud, ¿no? Esto es según la OMS, que ya hemos visto. Ahora, los criterios para definir como un riesgo social que el paciente va a requerir lo que es una monitorización por, ya sea en el mismo centro hospitalario, va a ser aquellas que no cumplan con lo que son el protocolo para aislamiento domiciliario, aquellos que el paciente poco colaborador, que va a tener cierta actitud a la defensiva, el monitoreo diario, aquellos pacientes que van a tener la imposibilidad de comunicar sus signos de gravedad y aquellos que se van a ver complicados con realizar las medidas de bioseguridad. Una vez todo esto, nosotros para dar de alta según las guías de manejo sacadas por la OMS en enero, para aquellos pacientes que han estado sintomáticos, 10 días después del inicio de síntomas, más al menos 3 días sin síntomas. Aquellos que han estado sintomáticos, 10 días después de la prueba positiva para el SARS-CoV-2. Un ejemplo, es aquel paciente con síntomas durante 2 días, el cual va a estar dado de alta, ¿no?, del aislamiento después de los 13 días del inicio de los síntomas. Entonces, todas estas medidas tienen que estar reforzadas con ciertas actividades que tienen que ser fomentadas por cada uno de los municipios. Desde aquellas actividades para evitar la aglomeración, desde aquellas medidas que van a ir en reforzamiento del primer nivel y aquellas medidas de telesalud. Ahora vamos a hablar sobre la terapia farmacológica. Desde lo que hemos tenido el primer encuentro, la primera experiencia con lo que es el COVID-19 el año pasado, la Sociedad de Medicina Interna sacó un protocolo que al momento está aún en proceso de actualización. Para aquellos pacientes con COVID asintomático o con sintomatología leve, se recomienda el aislamiento en domiciliario o en un centro de acogida, valorando los factores de riesgo, la implementación de un oxígeno suplementario, si es que el paciente requeriría, el aislamiento obligatorio, lo que son los criterios de gravedad durante la monitorización continua cada 24 o 48 horas, la solicitud de aquellos laboratorios que nos pueden orientar en qué estado estamos con el paciente, y sobre todo algunos fármacos que son más que todo sintomáticos, como ser el paracetamol, el ibuprofeno, el antigripal en caso de algunos síntomas gripales, ¿no? Se recomiendan las nebulizaciones siempre y cuando el paciente tenga todos los mecanismos para evitar la aerosolización. Obviamente esta situación es controversial porque muchos de los pacientes no tienen. Entonces, por lo que sé, no se recomienda a nivel domiciliario. Ahora, algo que se ha visto a lo largo del tiempo de lo que es la evolución del COVID-19 es el uso de la ivermectina, que es desde la implementación, desde diciembre, en lo que es la República Popular de China, hasta lo que es abril, mayo, se ha visto muy controversial entre dar, no dar, mejora, no mejora. Actualmente tenemos evidencia científica que la ivermectina juega un papel muy importante, sobre todo en lo que es la prevención, y también existe un esquema en lo que es la parte del tratamiento ambulatorio, ¿no?, en los casos leves. Más adelante les voy a mencionar. Entonces, otro que tenemos que utilizar, que se ha visto es la hidroxicloroquina y lo que es el lopinavir y el ritonavir, que actualmente ya están descartados, al igual que el remdesivir. No se recomiendan el uso de los antibióticos
en los casos de leves por la resistencia antimicrobiana, ¿no? El uso de la enoxaparina también se tiene que valorar bajo factores de riesgo y ajustado a la función renal. Ahora, en el uso del omeprazol se está indicando, he visto en varias terapias que están recomendando el uso del omeprazol. Sin embargo, continúa en lo que es el estudio debido a que por las manifestaciones gastrointestinales se ha visto que el dar lo que son los IBPs pueden disminuir lo que es el pH, favoreciendo lo que es la adhesión de lo que es el virus a nivel del virus, a nivel de lo que es el epitelio gastrointestinal y por ende favoreciendo lo que es el aumento de la carga viral en nuestro organismo. Ahora, algo que sí ha tomado mucha relevancia en lo que es el tratamiento leve es el uso de lo que son los suplementos vitamínicos y los oligoelementos, como ser el zinc, las multivitaminas, el complejo B, la vitamina C, que más adelante vamos a hacer una pequeña recapitulación, ¿no? Otro esquema que también se menciona en lo que es el protocolo de la Sociedad de Medicina Interna es la valoración de los estudios de gabinete laboratoriales como imagenológicos, ¿no? El solicitar un hemograma, perfil hepático, dímero D, LDH, entre otros, así como la gasometría arterial. Y acorde al nivel que nos encontramos, la radiografía de tórax o la tomografía. Ahora, aquellos pacientes que tengan una neumonía leve, se recomienda lo que es el uso de lo que son los antibióticos solamente si existe evidencia de una sobreinfección bacteriana. Está indicado, se recomendaba lo que es la administración de la citromicina, del acnarito, de la levofloxacina, de la amoxicilina con el ácido clavulánico. Aquellos que ya van a requerir un manejo hospitalario, que el día de mañana les van a hablar con mayor complejidad, va a ser ya con el uso de las levofloxacina CB, porcina nasogástrica, el uso de los celtamivir. Lastimosamente esto se vio que se iba a utilizar en lo que saliera el resultado del PCR, al momento ya no se recomienda, y el uso de lo que es la enoxaparina, ¿no? Aquí también habla mucho sobre lo que es la dosis de la ivermectina, lo que es el uso de los corticoides. Cuando el paciente está con una sintomatología respiratoria recién se indica el uso de los mismos, ¿no? Actualmente no existe mucha evidencia que apoye el uso de la transfusión de plasma hiperinmune. En los últimos estudios se indican sus beneficios solamente en aquellos pacientes mayores de 65 años, ¿no? El remdesivir lastimosamente ya ha sido rechazado o abandonado, digamos, su evidencia científica y el apoyo suplementario adecuado, ¿no? Esta es otra de las definiciones para casos leves según el Ministerio de Salud, en la cual va a estar englobado aquellos pacientes que tienen síntomas leves o con datos de un síndrome gripal, donde el tratamiento es sintomático, ¿no? El mismo tiene que ser manejado ya sea en un centro de aislamiento, en un centro de COVID, si es que no rinde las condiciones a nivel del domicilio. Ahora, dependiendo del paciente se considera la tromboprofilaxis. No nos olvidemos que el virus COVID-19 no va a ir a producir lo que es el daño y la muerte celular per se, sino esta se va a dar a través de dos tipos de alteraciones. Uno que es la respuesta hiperinflamatoria por la tormenta de citocinas, la liberación de lo que son los reactantes de fase aguda, las interleucinas, entre otros, como la endotelitis, el daño endoteliar, lo que va a permitir la formación de los trombos, los émbolos, entre otros. Entonces, todo el daño que se va a producir a nivel orgánico va a ser por la activación de estas dos respuestas a nivel sistémico, ¿no? En la etapa 2 también dimensionan como una enfermedad leve a moderada aquellos que tienen sintomatología de una neumonía
pero sin datos de gravedad, es decir, que no va a estar con requerimiento de oxígeno, que van a tener una escala de Hurst 65.1 o 0, ¿no? Donde indican el tratamiento antiviral aún y la tromboprofilaxis, y aquí valorar lo que es la hospitalización. Según las guías de la OMS y las guías sobreviviendo a la sepsis para COVID, hay 4 recomendaciones que utilizan para el tratamiento en los casos leves. 1 es el aislamiento acorde al nivel de atención. 2, el tratamiento sintomático, solamente lo que son los antipiréticos, si hay sintomatología gripal, hacer uso de lo que es una cetirizina o ibuprofeno, informar los datos de alarma para que el paciente pueda indicar de manera precoz y se pueda actuar de forma inmediata, y no se recomienda el uso de antibióticos justamente por la resistencia antimicrobiana. Este es un tratamiento del Hospital Británico en los casos leves. He tratado de hacer una pequeña comparación a nivel mundial, a nivel de lo que son otros países de Latinoamérica y a nivel nacional, ¿no? En esta menciona el tratamiento viral, lo que es en un cuadro de gripal, es netamente sintomático. Si ya tenemos una neumonía leve con comorbilidades a una neumonía moderada, se recomienda el uso de lo que son los antibióticos, iniciando de lo que es una amoxi, con el ácido clavulánico, con la citromicina, con dosis de mantenimiento. Si es que existe datos de alergia, se utiliza la levofloxacina. Ahora, si tenemos una neumonía leve sin comorbilidades, pues solamente hace necesario la amoxicilina, haciendo la valoración. ¿Y cuáles son los datos de alarma que tenemos que considerar? Son aquellos pacientes que van a tener la hipoxia. No nos olvidemos que algo que nosotros como personal de salud nos vemos muy atormentados en un paciente con seguimiento domiciliario y que hacemos énfasis para que el paciente se monitorice y mencione si hay algún dato de alarma, es la hipoxia feliz o la hipoxemia asintomática, ¿no? En donde lastimosamente algunos de los pacientes se sienten bien, pero están durando 60, 50, llegan al hospital ya con requerimiento de intubación orotraqueal y necesidad de apoyo ventilatorio. El dolor persistente, la dificultad para respirar, alteración del estado de conciencia, entre otros. Ahora, esta es una de las gráficas donde al inicio de lo que es la infección por el COVID, al inicio de lo que es la pandemia, se empezó a dilucidar qué otras terapias farmacológicas nos podrían ayudar para hacer frente a esta enfermedad, ¿no? Hemos visto que la infección por COVID va a ser dada, todo lo que son las complicaciones, la repercusión hemodinámica por el COVID-19 es netamente por la respuesta en nuestro cuerpo, por el daño endotelial, por lo que es la respuesta de la tormenta de citocinas que van a ir a producirse. Entonces todo esto va a ir a producir los daños orgánicos. Entonces es en este sentido que se empezaron a experimentar, a implementar los tratamientos farmacológicos para que puedan ir a inhibir una u otra vía, ¿no? Pues es así que se empezó a utilizar la tocilizumab como parte de la inhibición de lo que es la liberación de las interleucinas, lo que es la hidroxicloroquina para evitar lo que es la entrada viral, el uso de los antirretrovirales, el remdesivir, entre otros. Los cuales en sus primeros pasos, en sus primeros inicios, empezaron a hacer los estudios, ver si existía cierta eficacia de estos, ¿no? Y actualmente muchos de estos ya han sido desertados. Algo que quiero hablar en este sentido y que estamos haciendo mucha relevancia y que ha sido motivo de controversia desde el año pasado es el uso de la ivermectina, ¿no? No nos olvidemos que en el estudio Recovery, que es un estudio en el cual se han englobado las diferentes terapias que pueden hacer frente a lo que es la infección por el COVID, al inicio fue desertado como parte del tratamiento coadyuvante con la ivermectina. Sin embargo, actualmente salió evidencia que sí tiene cierta utilidad como la parte de profilaxis como a nivel del tratamiento. ¿Pero en qué se basa esto? La ivermectina es un tratamiento que no está asociado a lo que son efectos tanto directos e indirectos sobre el virus del SARS-CoV-2.
a nivel directo vamos a tener un componente intracelular y que ha sido claramente demostrado con estudios en lo que es Australia, en la cual se ha visto la inhibición de lo que son las bombas, las pontinas alfa 1 y beta 1. De este modo evita la entrada de lo que es el virus a nivel de lo que es el núcleo celular. A nivel extracelular, lo que es la formación de los ionóforos a nivel de la nucleocápside, por ende destruirían lo que es la parte del virus antes de que ingrese. Como efecto indirecto, la ivermectina se ha visto su actividad inmunomoduladora a través de lo que es la misma disminución en la tormenta de citocinas por la interleucina 6, 8 y 10, la cual va a permitir disminuir esa hiperrespuesta. También se ha visto a través de la estabilización endotelial y como parte, bueno, anteriormente como uno de los efectos adversos, pero ahora como beneficioso en este sentido, es la prolongación del TP y de los tiempos de coagulación. Entonces, existen varios esquemas. Uno de los esquemas que se está implementando es el esquema IDEA. Hay varios estudios, tanto lo que es el Ibercar y el Iberprev, en la cual se basa en los esquemas de ivermectina con asociación de la carragenina. Se ha utilizado lo que es el esquema de la ivermectina, ya sea como tratamiento de profilaxis o como tratamiento de ambulatorio, en asociación con lo que es la carragenina o de manera sucesiva. ¿Qué quiere decir? Al inicio ivermectina y continúo con la carragenina. Se indica una dosis de la ivermectina de 200 microgramos por kilogramo por pesos de manera semanal hasta las 8 semanas, el cual nos va a dar un factor de protección por unos 4 meses. Pasado este tiempo se hace uso o se sigue lo que es el tratamiento con la carragenina. Eso dentro de lo que es el tratamiento sucesivo. En el tratamiento simultáneo se va a dar a través de esta dosis, pero en conjunto con lo que es la carragenina. Ahora, dentro de lo que es el tratamiento ambulatorio con lo que es la ivermectina, nos vamos a basar en lo que es el esquema IDEA. El esquema IDEA, que va a ser más desarrollado el día de mañana, y engloba lo que es el uso de la ivermectina, engloba lo que es el uso de la dexametasona, el uso de lo que es la aspirina y lo que es la parte del tratamiento con oxigenoterapia. Entonces, aquí, a partir de este esquema se divide va orientado a los 3 tipos de presentación. En la parte leve solo se recomienda la dosis de la ivermectina con asociación de la aspirina, ¿no? Esto siempre valorando bajo el criterio del paciente, bajo la parte inicial, si quieren, o individual de cada una de las personas. En la parte moderada se hace uso de lo que es la ivermectina, la dexametasona y lo que es la aspirina. En la parte ya grave, en la presentación grave, perdón, se hace ya uso de todo lo que es el esquema de IDEA. Ahora, la dosis que utilizan en cada uno de las presentaciones varía. Esto está ajustado a una dosis de 60 kilogramos como manera general. Obviamente que esto se tiene que ir a valorar y nuevamente ajustar las dosis acorde al peso del paciente. En una persona de 60 kilogramos de peso, en la presentación leve se recomienda la dosis de la ivermectina de unos 24 microgramos, en lo que es la presentación moderada de 36 y en lo que es la grave de 48, con una dosis de lo que es de la aspirina que va desde 250. Lo que llama la atención en comparación de lo que es el estudio Recovery es el uso de lo que es la dexametasona. No nos olvidemos que en el estudio Recovery se ha utilizado y se ha visto la utilidad de la disminución y de la progresión de lo que es la mortalidad en los pacientes hospitalizados con dosis de 6 miligramos. Acá se utiliza en este esquema de IDEA, lo que es el esquema de 4 miligramos. Este es otro de los esquemas que se utilizan según lo que es la Alianza de Cuidados Intensivos de COVID en primera línea.
en lo cual tenemos el protocolo para profilaxis y el protocolo temprano para paciente ambulatorio. En el protocolo para profilaxis vamos a hacer uso de lo que es la ivermectina en una dosis de 2.5 por kilogramo, o 0.2, perdón, por kilogramo de peso, una dosis en el día 1, se repite en el día 3, posteriormente cada semana, por 10 semanas. ¿Ya? Y seguida de una dosis cada 2 semanas. Cuando el paciente está con mucha exposición o es un personal de riesgo, se recomienda la dosis de 0.2 miligramos por kilogramo en el día 1, en el día 3. Ahora, se asocia como parte de profilaxis la vitamina D3 en una dosis de 1000 a 3000 unidades día. No nos olvidemos que la vitamina D3 es una hormona que se ha visto cierta utilidad en lo que es el COVID-19 en varios estudios. Se ha visto su utilidad desde el 18 de diciembre, si no me equivoco, en la cual se ha visto que los pacientes que presentaban niveles deficientes de vitamina D3, que según la literatura se define como menor a 20 nanogramos por mililitro, se ha visto que tienen mayor progresión a lo que es la severidad, mayor tiempo de hospitalización, cerca del 82.2% que tenían los pacientes con un nivel sérico menor a la cifra ya mencionada, estaba hospitalizada, entonces, y estaba confirmado con el COVID-19. Entonces, es por eso la asociación dentro del tratamiento. Asimismo, lo que es la vitamina C, con una dosis de 1000 miligramos 2 veces al día, la quercetina, con 200 miligramos al día, el zinc con 50 miligramos al día, y la melatonina, ¿no? La melatonina se ha visto sabemos que es una hormona del sueño, sin embargo, se ha visto que cuando se tiene los niveles adecuados, eso que existe una disminución del 30% para contraer lo que es la enfermedad, ¿no? Dentro de lo que es el protocolo temprano para el paciente ambulatorio, en lo que son los casos leves sin datos de una neumonía, se utiliza la dosis de la ivermectina, la vitamina D, pero ya una dosis mayor de 4000 unidades día, la vitamina C de 2000 miligramos 2 veces al día o 3 veces al día, la quercetina 250 miligramos 2 veces al día, el zinc 50 miligramos día, la melatonina 10 miligramos antes de dormir porque induce el sueño, y lo que es la aspirina de 325 miligramos al día. Entonces la quercetina, no nos olvidemos que es un inhibidor de lo que es la enzima vírica 3CL-PRE. Entonces es de ahí que también la ayuda dentro del tratamiento viral. Esta es alguna de las evidencias científicas donde menciona y apoya la profilaxis del COVID con lo que es el uso de la ivermectina y el margen de seguridad que la misma ofrece. Obviamente esto no es no es al 100% aceptada, aún continúan en estudios de fase, ¿no? Algo que nos llama la atención, que quería hacer énfasis como parte de los tratamientos en primer nivel, de lo que es la promoción, la prevención, la profilaxis, los tratamientos leves, es la vacuna, y que estamos teniendo un boom. Este solamente es un cuadro comparativo de las diferentes vacunas que se han ido desarrollando, que se han desarrollado, ¿no? Donde vemos que la que mayor margen de seguridad o eficacia la muestra en lo que es la vacuna Moderna por Estados Unidos, seguida de la Pfizer, y lo que es la AstraZeneca, que tiene un margen entre 62 a 72%, seguida de las otras y de la Sputnik, ¿no? Algo que ahora salió un artículo justamente de lo que es la Sputnik en fase 3, que tienen una eficacia del 91.6%, que es una cifra muy considerable y que es muy prometedora a nivel mundial, ¿no? Esto es un poco de la evidencia clínica que hemos ido viendo a lo largo. Obviamente se va a hacer mayor énfasis el día de mañana. Solamente he querido mencionar en relación a los fármacos que he tratado, en relación a la ivermectina, la que hemos visto que ha tenido su boom, su inicio de lo que es el estudio, en lo que es el abril del año pasado. En junio ha tenido su relevancia, posteriormente ha sido deshabilitado, pero seguían algunos estudios hasta que ha sido reivindicado este año, ¿no? Según las guías PIRSA,
para el tratamiento del COVID, donde vamos a valorar todas las terapias que se han ido implementando y el nivel de evidencia que se recomienda. El día de mañana, con mayor profundidad, se va a ir desarrollando cada una de estas, ¿no? Porque todos estos medicamentos se las van a utilizar dentro de lo que es el tratamiento de los cuadros moderados a graves. Lastimosamente, los cuadros graves, como personal de salud que vamos a estar en primera línea, en centros de atención de primero o segundo nivel, no vamos a poder hacer un tratamiento acorde, ¿no? Porque no tenemos los recursos necesarios. Este es otro, el cuadro que continúa. Estas son las guías sobreviviendo a la sepsis, donde nos indica el nivel de evidencia con cada uno de las terapias que se han ido desarrollando a lo largo de este tiempo, desde el uso de la hidroxicloroquina, el uso de lo que son los corticoides, el uso de la tromboprofilaxis, ya sea con aspirina, con enoxaparina, obviamente esto valorando la función renal y de manera independiente a cada uno de los pacientes, el uso de lo que son los antirretrovirales, el uso de lo que es el acetaminofén y entre otros, ¿no? Esta es la bibliografía, esta es la mayoría de lo que es la presentación que les he dado, se ha ido desarrollando en base a este libro, que es las guías actualizadas, al igual que las guías IPSA, los artículos que han ido sacándose, que se sacan de manera continua, entre otros. Espero que les haya sido de agrado esta pequeña presentación y haya sido conforme a sus expectativas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Ramírez. Como es la metodología correspondiente, si hay alguna pregunta de parte del auditorio y de los participantes, tienen el tiempo, y si quieren escribir también alguna pregunta en texto, vamos a disponer de unos minutitos para que ellos puedan participar. Está muy bien. Hola. Sí, adelante, por favor. ¿Cómo está? Buenas noches. Agradecerle a la doctora Susana por su excelente presentación. Me pareció muy buena todas las recomendaciones, la descripción que hizo de la fisiopatología referente a lo que es COVID. Yo quisiera solamente aclarar algunos puntos respecto que vi que compartió una guía de la Sociedad de Medicina Interna de Cochabamba. No me canso, pero ¿qué es lo que llama la atención ahí? La saturación. Entonces, paciente con hipoxemia feliz, lo que se les llama la hipoxemia feliz, puede estar en una fase ya pulmonar e incluso una fase inflamatoria. Entonces, es muy importante la evaluación clínica. Generalmente lo que nos puede definir qué paciente va a ir a progresar mal o va a ir a progresar bien es la presencia de la saturación. Yo, digamos, hago más énfasis a eso desde el punto de vista neumonológico. Y respecto a la ivermectina, es muy controversial aún, porque hay estudios que apoyan, hay estudios que no. Yo radico acá en Argentina, soy neumonólogo, ahí como lo dice neumólogo. Desde la Sociedad Argentina de Medicina Respiratoria no se recomienda, hasta que tengamos estudios controlados aleatorios de alta calidad, lo mismo como de la Sociedad Argentina de Infectología no se recomienda al momento, ni como tratamiento ni como profilaxis. Y bueno, algunas veces nos vamos a quedar ahí y vamos a decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿No le doy nada al paciente o le doy algo? ¿Qué beneficio voy a obtener de algo? ¿Puedo obtener beneficio o no puedo obtener? ¿O puedo hacerle daño al paciente? Desde mi punto de vista y la experiencia que tenemos acá, los casos leves es un tratamiento sintomático solamente. Y una vez que tengamos la saturación, ir viendo, y según, como dijo la doctora muy bien, teniendo las escalas de derivación de los pacientes, derivar a una sala de internación, tener oxígeno y, bueno, si el paciente necesita terapia intensiva, pasar a terapia intensiva el paciente. Eso era lo que quería aportar. Muchísimas gracias por su aporte valioso. Estamos en construcción del conocimiento y los últimos datos científicos. Si la doctora Susana quiere, por favor,
replicar o comentar algo al respecto. Tiene la palabra la querida doctora. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente lo que dijo el doctor. Lastimosamente está en revisión todavía el protocolo. Hay algunas cosas que falta revisar, justamente el uso de los corticoides. Hemos visto que solamente está indicado, ¿no?, en los casos que haya lo que es una dificultad respiratoria que el paciente requiera, lo que es o esté con datos de signo de estrés respiratorio. Algo que vi aquí que mencionaron sobre el uso de la colchicina. No me acuerdo quién, Rafael, perdón. Bueno, lastimosamente sí hemos hecho uso de lo que es la colchicina, inclusive aún se sigue utilizando, si mal me equivoco, en lo que es en Quillacollo, en el centro de referencia. La dosis no estoy con exactitud, pero no sé si no se está utilizando en lo que es el Hospital del Sur, hasta donde yo sepa. Entonces, ¿por qué? Porque se ha visto que no tiene cierta relevancia, si bien se ha visto que puede mejorar dentro de lo que es la replicación, entre otros. Actualmente no se recomienda sobre como un tratamiento o un protocolo que se tiene que seguir. Aún seguimos, perdonen la expresión, en pañales en lo que es el COVID, pese a tener una experiencia inicial, aún tenemos muchos vacíos. Estamos dilucidando paso por paso cada uno de lo que son las terapias. Vamos aceptando, vamos a ir desertando, como ser el uso de lo que es la ivermectina, que aún sigue controversial, obviamente, le faltan más estudios, pero tenemos que ir viendo qué va con el paciente. No se olviden que si bien hemos visto que tanto el remdesivir, tanto el plasma fresco ya no está recomendado, aquí en nuestro medio aún lo seguimos utilizando, ¿no? Muy bien, doctora. También hay que leer lo que es la participación de algunos personales de salud que dicen gracias por compartir sus conocimientos y experiencias. Magali Yanque. Marianela Arias dice gracias por compartir sus conocimientos, doctora, y excelente exposición. Como bien decía la doctora Susana, estamos en construcción del conocimiento y solamente la investigación científica nos podrá dar luces respecto. Sin embargo, la experiencia en nuestro medio es oro puro para nosotros, y en este contexto el personal de salud que está en primera línea obviamente va a adquirir conocimiento, experiencia, y va a dilucidar muchos vacíos con respecto a esta temática. Si quiere, doctora Susana, despedirse, no habiendo más ninguna otra pregunta, o hay algún que desea participar, por favor, tiene el micrófono abierto a disposición. Perdón, algo más que quisiera aportar. Justamente con lo que son el uso de lo que es la ivermectina, ya el año pasado se planteó un estudio, obviamente no de forma tan controlada por la Sociedad de Medicina con el uso de lo que es la ivermectina. Sin embargo, actualmente se está llevando estudios en relación al esquema de ivermectina, si es que aporta algo en lo que es la profilaxis, si se ve o no lo que es cierto apoyo, sobre todo para el personal de salud. Actualmente están haciendo lo que es el Hospital de Cochabamba, están utilizando lo que es en la clínica Los Olivos, si mal me equivoco, y algunos de lo que es la Caja Nacional de Salud. Entonces, obviamente el esquema no es el que lo que se ha visto en lo que es en la guía, en las revisiones bibliográficas. Se está utilizando una dosis de 400 por kilogramo de peso cada semana por unas 4 semanas, y para posteriormente dejarlo y continuar con suplementos vitamínicos, ¿no? Entonces, obviamente no estamos con mucho apoyo, digamos, en la parte por nuestras autoridades, pero creo que es de relevancia hacer notar este tipo de iniciativa por las sociedades que traten de por lo menos implementar un protocolo ajustado a nuestra población. No nos olvidemos que todo lo que es la evidencia científica son adecuadas a la población que tienen en su medio. Entonces nosotros por los mismos factores de riesgo que tenemos, pacientes que estamos con algún grado de respiratorio a nivel de tuberculosis, cardiópatas, ya tenemos factores de riesgos inherentes. Entonces es notable realizar y sacar un protocolo ajustado a nuestra realidad.
Bueno, solamente eso quería acotar y agradecerles nuevamente por la invitación, por el tiempo brindado y gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, estimada doctora, y como siempre,